¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que los elegidos de Dios sufren más que los demás? Es casi como si, al aceptar el llamado divino, los desafíos aumentaran en lugar de disminuir. Puede parecer contraintuitivo, después de todo, ¿por qué aquellos que son tan amados por Dios enfrentan tanto sufrimiento? La verdad es que el camino de los elegidos es diferente, y con esa diferencia viene una responsabilidad mayor. Pero, ¿acaso este sufrimiento tiene un propósito? ¿Por qué, incluso siendo guiados por Dios, los elegidos son atacados por el enemigo de una manera tan feroz? Este viaje, que parece lleno de obstáculos, en realidad esconde una recompensa inmensa, algo que pocos comprenden. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy descubrirás la verdad detrás de este camino arduo. Y más que eso, entenderás cómo estas pruebas pueden moldear tu destino de forma extraordinaria. Pero antes de comenzar este viaje, te invito a encontrar un lugar tranquilo donde puedas relajarte y concentrarte. Tómate un momento para respirar profundamente, dejando que cualquier tensión se disipe. Siéntate o recuéstate cómodamente y asegúrate de que no haya distracciones a tu alrededor. Este es un tiempo sagrado para ti, un espacio en el que podrás abrir tu corazón y mente a las verdades que compartiremos. Recuerda que cada palabra está diseñada para inspirarte y guiarte en tu camino. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo mensajes de esperanza y fe con más personas. Así que, ¿estás listo para dejar atrás cualquier preocupación y abrirte a la sabiduría que Dios tiene para ti? Vamos a empezar. Para aquellos que han sido llamados a algo mayor, los desafíos aparecen de manera más intensa. Los elegidos de Dios sufren más porque son moldeados de forma única, como barro en manos del alfarero. Cada dolor tiene un propósito, cada lágrima riega el suelo fértil donde algo nuevo será plantado. No son atacados por el enemigo por casualidad. El enemigo sabe que hay algo especial reservado para aquellos que siguen el camino de Dios. Es como el oro refinado en el fuego, pasando por pruebas para alcanzar su forma más pura. Es natural que los elegidos de Dios se pregunten, ¿por qué soy atacado por el enemigo? Pero esta es una pregunta con una respuesta espiritual profunda. Cuando alguien es atacado espiritualmente, eso puede ser un signo de que su misión es grande. Los elegidos de Jesús, al enfrentar estos desafíos, deben entender que sus batallas no son simples obstáculos, son oportunidades para crecer y fortalecer su fe. Si sientes que estás siendo constantemente atacado, puede ser el momento de detenerte y preguntar, ¿cómo saber si soy un elegido de Dios? Dios, en su infinita sabiduría, usa el sufrimiento como una herramienta de aprendizaje. Él guía a sus elegidos a través de las dificultades, no para destruirlos, sino para edificarlos. Muchos pueden no entender y quizás incluso se pregunten, ¿por qué los elegidos de Dios son odiados? La verdad de los elegidos de Dios es esta: han sido seleccionados para algo grandioso, algo que requiere fuerza y fe. Cuando te sientes perdido, es importante recordar que incluso en la oscuridad, Dios te dice hoy, yo estoy contigo, te estoy moldeando para lo que está por venir. Los elegidos de Dios poseen características que los destacan. Una de ellas es la capacidad de soportar el sufrimiento con la confianza de que hay un propósito mayor. Esto no significa que el dolor sea fácil de soportar. Jesús, cuando fue al desierto, también enfrentó tentación y sufrimiento, y él sabía que eso era parte de la misión que lo aguardaba. De la misma manera, los elegidos deben enfrentar sus sufrimientos como una preparación. Cada batalla ganada es un peldaño más hacia la misión que Dios les ha destinado. A menudo, el enemigo ataca cuando menos lo esperamos, y eso puede hacernos dudar de nuestra fe.
Sin embargo, los elegidos de Jesús no están definidos por las caídas, sino por la manera en que se levantan. Cuando nos preguntamos por qué soy atacado por el enemigo, debemos recordar que el ataque es una prueba de que estamos en el camino correcto. Dios, a través de sus mensajes y señales, siempre guía a sus elegidos, incluso cuando todo parece desmoronarse. Dios te dice hoy, confía en mí, pues yo tengo el control de todas las cosas. El sufrimiento también sirve para prepararnos espiritualmente para algo mayor. Cada dificultad enfrentada por los elegidos de Dios tiene un propósito. Es a través de este proceso que nos volvemos más fuertes, más sabios y más preparados para la misión divina. Si te preguntas por qué los elegidos de Dios son odiados, la respuesta está en el hecho de que la luz molesta a las tinieblas. Por lo tanto, cada obstáculo, cada ataque, es una oportunidad para crecer y ser pulido para el plan mayor que Dios tiene para ti. Los elegidos de Dios enfrentan pruebas intensas porque estas dificultades son parte de una preparación específica. Así como un soldado no va a la batalla sin antes pasar por un riguroso entrenamiento, los elegidos de Jesús pasan por desafíos para ser fortalecidos espiritualmente. Este proceso puede ser doloroso, pero es esencial para cumplir la misión que Dios tiene para cada uno. Lo que muchos pueden ver como simples infortunios, en realidad son oportunidades divinas de crecimiento y preparación para algo mucho mayor. Pero también es una oportunidad para confiar más en Dios y menos en nuestras propias fuerzas. Job, por ejemplo, lo perdió todo, familia, bienes, salud, y aún así permaneció fiel. Esta separación extrema de todo lo que poseía lo colocó en una posición de completa dependencia de Dios, quien al final lo restauró de una manera aún más gloriosa. De la misma manera, Dios usa el sacrificio para prepararnos para una recompensa que solo Él puede dar. Estos momentos de separación son, muchas veces, mal comprendidos por aquellos a nuestro alrededor. El mundo puede no entender por qué los elegidos de Dios necesitan sacrificar tanto. La verdad de los elegidos de Dios es que viven para algo más allá de este mundo, algo que muchos no pueden ver. Cuando te preguntas, ¿por qué estoy siendo atacado espiritualmente?, recuerda que la separación y el sacrificio son marcas de un llamado divino. Dios te dice hoy, te estoy preparando para algo que va más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Así, los elegidos de Dios deben aceptar el sacrificio como parte de su proceso de transformación. Cada separación duele, pero también libera. Cuando Dios nos llama a separarnos de algo, Él ya está preparando el terreno para que algo mucho mayor pueda florecer. Es importante recordar que incluso cuando el sacrificio parece demasiado grande, Dios siempre está en control. Él te dice, este sacrificio no será en vano. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que a pesar de haber sido elegidos por Dios, enfrentaron grandes sufrimientos. Jesús, el mayor de todos los elegidos, sufrió intensamente durante su vida terrenal. Desde las tentaciones en el desierto hasta el sacrificio en la cruz, fue atacado por el enemigo en todos los niveles. Cada momento de dolor tenía un propósito, y su sufrimiento fue necesario para que pudiera cumplir el plan de salvación. Los elegidos de Dios, al igual que Jesús, a menudo pasan por dificultades aparentemente insoportables, pero todo forma parte de un plan mayor. David, antes de convertirse en rey, también enfrentó muchas pruebas. Perseguido por Saúl, vivió como fugitivo, corriendo constantemente para salvar su vida. Aún así, nunca dejó de confiar en Dios. Cuando nos preguntamos, ¿por qué los elegidos de Dios son odiados?, la historia de David nos muestra que el odio, a menudo, es el reflejo del miedo que el enemigo tiene del propósito de Dios en nuestras vidas.
David no solo fue atacado físicamente, sino también espiritualmente, enfrentando batallas internas y externas. Sin embargo, siempre regresaba a Dios en oración, buscando orientación y fuerza para continuar. Abraham es otro ejemplo de un elegido que sufrió grandes desafíos. Dios le pidió que sacrificara a su propio hijo, Isaac. Imagina la angustia de Abraham al escuchar tal mandato. Sin embargo, su fe inquebrantable fue recompensada. La verdad de los elegidos de Dios es que muchas veces son probados al extremo, pero estas pruebas sirven para revelar cuánto están dispuestos a confiar en el Señor. Abraham no dudó en obedecer, y como resultado, Dios lo bendijo grandemente. Este es un signo claro de que el sufrimiento no siempre es el fin, sino el inicio de algo mucho mayor. Job, por su parte, lo perdió todo: familia, salud, riqueza. Fue atacado espiritualmente de todas las formas posibles, pero jamás abandonó su fe. Muchas veces, cuando preguntamos, ¿por qué soy atacado por el enemigo?, estamos viviendo un momento como el de Job, donde todo parece perdido. Sin embargo, el mensaje de Dios para los elegidos es claro: el sufrimiento purifica y fortalece. Job fue restaurado al doble, mostrando que al perseverar en la fe, siempre hay una recompensa divina esperando. Pablo, el apóstol, también enfrentó grandes sufrimientos al predicar el Evangelio. Fue encarcelado, apedreado y perseguido por todas partes, pero nunca desistió de su misión. Los elegidos de Jesús no huyen de las dificultades, sino que las enfrentan con la frente en alto, sabiendo que están haciendo la voluntad de Dios. Pablo es el ejemplo perfecto de cómo las adversidades pueden transformarse en oportunidades para difundir el mensaje de Dios. Incluso en prisión, continuó predicando y escribiendo, impactando miles de vidas a lo largo de la historia. Estos ejemplos bíblicos muestran que el sufrimiento es parte del camino de los elegidos. Cada uno de estos personajes enfrentó momentos de gran dolor y dificultad, pero todos superaron con fe y perseverancia. Dios te dice hoy: yo estoy contigo en cada momento de dolor, y así como estuve con ellos, estaré contigo también. Al igual que Jesús, David, Abraham, Job y Pablo, los elegidos de Dios hoy enfrentan pruebas, pero tienen la promesa de que al final, la victoria será garantizada. La fe de los elegidos de Dios es constantemente probada, y es en los momentos de mayor adversidad que se fortalece. Cuando los vientos de la vida soplan con fuerza, es ahí donde somos llamados a confiar más profundamente en Dios. Los elegidos de Jesús saben que no pueden contar solo con sus propias fuerzas, sino que deben apoyarse en la promesa de que Dios está con ellos en todas las circunstancias. Cada prueba se convierte en una oportunidad para reafirmar esa confianza. ¿Por qué soy atacado por el enemigo? Porque la fe que posees es una amenaza para él. En los momentos de ataque espiritual, los elegidos de Dios experimentan un crecimiento interior. El sufrimiento no debilita la fe, sino que la hace más resistente. La pregunta ¿cómo saber si soy un elegido de Dios? Puede ser respondida observando cómo tu fe se mantiene firme en medio de las tempestades de la vida. Cuando parece que todo se está desmoronando y, aún así, te mantienes en pie, eso es una señal de que Dios te guía. La verdad de los elegidos de Dios es que al enfrentar desafíos, su fe se convierte en una roca inquebrantable. Es a través de estas pruebas que la fe pasa por un refinamiento, como el oro que es purificado en el fuego. No es un proceso fácil, pero es necesario. Muchas veces, Dios permite que los elegidos sean atacados espiritualmente para que su dependencia de Él sea total. David, cuando fue perseguido por Saúl, no solo corrió para salvarse físicamente, sino que también buscó refugio espiritual en el Señor.
Esto fortaleció su fe y lo preparó para ser un gran rey. Así, el fortalecimiento de la fe es un proceso continuo, una jornada que Dios te dice hoy, yo estoy contigo en cada paso. La fe fortalecida también se convierte en un arma poderosa contra los ataques del enemigo. Cuando estamos espiritualmente preparados, los ataques, aunque dolorosos, no nos derriban. Jesús en el desierto fue tentado en su fe, pero permaneció firme, mostrando que incluso el más intenso de los sufrimientos puede ser vencido con fe inquebrantable. Los elegidos de Dios poseen características que los hacen capaces de superar estos momentos. Y Dios siempre envía señales para guiar a sus elegidos, como una luz que brilla en medio de la oscuridad. Además, el fortalecimiento de la fe no es algo que sucede solo, es necesario esfuerzo, búsqueda constante y comunión con Dios. La oración es una de las principales formas de alimentar esta fe, así como el estudio de las Escrituras. Un ejemplo práctico sería dedicar un tiempo diario para meditar sobre promesas bíblicas que hablen sobre la fe, como Hebreos 11, que lista héroes de la fe. Esto no solo aumenta el entendimiento, sino que también nos ayuda a aplicar las enseñanzas en nuestra vida diaria, volviéndonos más fuertes y preparados para los desafíos que vendrán. Así, cada prueba enfrentada es una oportunidad para que la fe crezca y se fortalezca aún más. Incluso cuando nos sentimos débiles, la fe nos eleva, nos hace ver más allá del dolor y de las ansias. Dios te dice hoy, tu fe es la clave para vencer los ataques del enemigo. El sufrimiento momentáneo dará lugar a una fe inquebrantable, y es esa fe la que abrirá puertas para una vida de propósito y realización en Dios. El sufrimiento para los elegidos de Dios no es solo una cuestión de superación, sino un proceso profundo de purificación y santificación. Dios usa las adversidades como una especie de horno espiritual, donde las impurezas son removidas y el carácter es moldeado para reflejar su gloria. Cada dolor, cada pérdida, tiene un significado mayor. Cuando nos preguntamos por qué los elegidos de Dios sufren más, debemos recordar que el sufrimiento purifica el alma, haciéndonos más semejantes a Cristo. Este proceso doloroso nos acerca a Dios y revela lo que realmente importa. Así como el oro es purificado en el fuego, los elegidos de Dios pasan por el sufrimiento para ser transformados. Esto es más que solo una metáfora, es una realidad espiritual. Cada ataque del enemigo, cada momento de dolor, sirve para remover las imperfecciones de nuestra vida. A medida que somos atacados espiritualmente, nuestra dependencia de Dios aumenta. El sufrimiento tiene ese poder, nos hace darnos cuenta de cuán necesitados estamos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y Dios te dice hoy, estoy usando este momento para moldearte y santificarte. La santificación a través del sufrimiento es algo que vemos repetidamente en la Biblia. Job, por ejemplo, fue probado de manera extrema, perdiendo todo lo que tenía. Sin embargo, al final de su travesía, fue restaurado de una manera aún mayor, no solo materialmente, sino espiritualmente. Su sufrimiento lo purificó y lo santificó, convirtiéndolo en un hombre de fe inquebrantable. La verdad de los elegidos de Dios es que a través de las pruebas, son preparados para algo mucho mayor. El sufrimiento es un canal que Dios usa para llevar a sus hijos a una vida de santidad. Este proceso de purificación, sin embargo, no es fácil, requiere paciencia, perseverancia y, sobre todo, confianza en Dios. Cuando nos preguntamos por qué soy atacado por el enemigo, debemos recordar que el ataque es un intento de desviarnos del propósito divino. Sin embargo, si mantenemos la fe firme, Dios usará estas adversidades para santificarnos y hacernos más fuertes. Es como un alfarero que moldea el barro, cada golpe es calculado para dar forma a la obra maestra que está creando,
y los elegidos de Jesús son esa obra maestra. El sufrimiento también nos santifica, al alejarnos de lo mundano y acercarnos a Dios. Muchas veces, los momentos de mayor dolor son los que nos llevan a buscar la presencia de Dios con más intensidad. Jesús, en el jardín de Getsemaní, enfrentó una profunda angustia, pero fue allí, en el dolor, donde se sometió completamente a la voluntad de Dios. Los elegidos de Dios deben entender que el sufrimiento no es el fin, sino un medio para la santificación. Dios te dice hoy, te estoy santificando a través de estas dificultades. Cada sufrimiento es una oportunidad para convertirnos en más santos, más puros y más alineados con el propósito de Dios. Los elegidos de Jesús no ven el sufrimiento como una maldición, sino como un camino hacia la santificación. Dios usa estas pruebas para purificar el corazón y el alma de sus hijos, llevándolos a una vida de propósito y plenitud. E incluso cuando el sufrimiento parece insoportable, Dios está presente, moldeando y santificando a cada uno de nosotros. Los elegidos de Dios a menudo son sometidos a pruebas de fe que desafían todo lo que creen. Estas pruebas, sin embargo, son una parte esencial del camino que Dios traza para sus hijos. Abraham, por ejemplo, fue desafiado con una prueba inimaginable: sacrificar a su propio hijo. En ese momento, la fe de Abraham fue llevada al límite, pero confió en Dios y obedeció. Esa es la verdad de los elegidos de Dios, enfrentan pruebas que ponen a prueba su confianza en Dios de manera intensa. Cada una de estas pruebas tiene como objetivo fortalecer la fe y probar su autenticidad. Cuando nos preguntamos por qué los elegidos de Dios son odiados, es importante entender que el mundo no siempre comprende las pruebas por las que pasamos. Las pruebas de fe nos separan de aquellos que aún no han entendido la profundidad del llamado de Dios. Y cuando somos atacados espiritualmente, estas pruebas se intensifican. El enemigo sabe que si logra debilitar la fe de los elegidos, podrá interferir en el propósito que Dios tiene para sus vidas. Dios te dice hoy, estas pruebas son para tu bien. Confía en mí, pues yo estoy en control. Las pruebas de fe no son solo momentos aislados de dificultad, son continuas y progresivas. Dios prueba a sus elegidos no para debilitarlos, sino para fortalecerlos. Con cada prueba superada, la fe se vuelve más sólida y la confianza en Dios, más profunda. Job, por ejemplo, fue probado de todas las formas posibles y, sin embargo, se mantuvo firme en su fe. Esa perseverancia es una característica de los elegidos de Jesús, saben que a pesar de las pruebas, Dios está a su lado, guiándolos y fortaleciéndolos para lo que está por venir. Una de las grandes preguntas que surgen en momentos de prueba es, ¿cómo saber si soy un elegido de Dios? Las pruebas a menudo revelan esta verdad. Cuando estás siendo desafiado constantemente, cuando sientes que tu fe está siendo probada más allá de lo que puedes soportar, es una señal de que Dios está trabajando en tu vida de manera profunda. Él está usando estas pruebas para moldearte, prepararte y purificarte. La fe de los elegidos es como una roca, cuanto más es desafiada, más fuerte se vuelve. Estas pruebas también son oportunidades de crecimiento espiritual. En los momentos de mayor dificultad, los elegidos de Dios aprenden a confiar totalmente en Él. Pablo, el apóstol, enfrentó innumerables pruebas en su jornada de fe, fue encarcelado, apedreado, rechazado, pero nunca desistió de su misión. Cada prueba que enfrentó lo hizo más fuerte, más decidido a cumplir el llamado de Dios. Los elegidos de Jesús saben que las pruebas no son obstáculos, sino trampolines que los acercan más al propósito divino. Dios usa estas pruebas para poner a prueba la fe y preparar a sus elegidos para las bendiciones que están por venir. Así, en cada desafío,
recordamos que somos llamados a confiar en la fidelidad de Dios, incluso en los momentos más oscuros. El sufrimiento puede parecer abrumador, pero es en esos momentos donde Dios revela su presencia más intensamente. Dios te dice hoy, en medio de tu sufrimiento, estoy contigo, guiándote hacia la luz. Cada lágrima, cada momento de angustia, tiene un propósito divino. Así que cuando te enfrentes a la pregunta ¿por qué soy atacado por el enemigo?, recuerda que cada ataque es una oportunidad para crecer en fe y para ser testigo del poder de Dios en tu vida. Las pruebas y tribulaciones que enfrentas son solo un capítulo en la historia mayor que Dios está escribiendo para ti. La pregunta ¿por qué soy atacado por el enemigo? Puede surgir en esos momentos de duda y cansancio. Pero es importante recordar que el desierto es un lugar de refinamiento. Los elegidos de Jesús son llamados a perseverar, a resistir y a confiar en que al final serán recompensados por su fidelidad. Además, el ejemplo de Jesús en el desierto nos muestra que el conocimiento de la palabra de Dios es esencial para vencer las pruebas. Cuando el enemigo tienta a los elegidos, no lo hace de manera obvia, utiliza artimañas sutiles que ponen a prueba nuestra comprensión de las promesas de Dios. Jesús venció las tentaciones en el desierto porque conocía profundamente las Escrituras y sabía cómo usarlas como un arma contra el enemigo. Los elegidos de Dios son llamados a hacer lo mismo. Para superar los desafíos espirituales, es necesario estar armados con la palabra de Dios, que nos fortalece y nos guía. Los 40 días en el desierto también simbolizan un tiempo de aislamiento y reflexión. Muchas veces, los elegidos de Dios pasan por momentos de soledad, donde parece que están solos en sus luchas. Sin embargo, estos momentos son oportunidades para una conexión más profunda con Dios. Jesús no estaba verdaderamente solo en el desierto, el Padre estaba con él, sosteniéndolo. De la misma manera, los elegidos no están solos en sus desiertos. Dios te dice hoy, estoy contigo, incluso cuando sientes que estás solo. Confía en mí. El desierto es un preludio para algo mayor. Jesús salió del desierto e inició su ministerio, realizando grandes milagros y cumpliendo su propósito de salvación. Los elegidos de Dios pueden sentirse abatidos durante el tiempo de desierto, pero este periodo es una preparación para grandes realizaciones. Así como Jesús, al vencer las pruebas del desierto, serás fortalecido para cumplir la misión que Dios te confió. El desierto es temporal, pero la misión es eterna. El sufrimiento y los desafíos enfrentados por los elegidos de Dios tienen un propósito claro, el desarrollo del carácter. Es en los momentos más difíciles cuando se forma el verdadero carácter. Dios usa estas situaciones para moldear a sus hijos, enseñándoles lecciones que de otro modo no podrían aprender. El desarrollo del carácter no es algo instantáneo, es un proceso que ocurre a lo largo del tiempo, a través de pruebas y momentos de profunda reflexión. ¿Por qué soy atacado por el enemigo? Porque el enemigo sabe que si logra desviar a los elegidos de Dios, estará interfiriendo en su crecimiento espiritual. Los elegidos de Jesús pasan por este proceso de formación de carácter constantemente. La paciencia, la humildad y la fe son algunas de las características que Dios desea desarrollar en sus hijos, y Él utiliza el sufrimiento para ello. David, por ejemplo, enfrentó muchos años de persecución antes de convertirse en rey, y fue en ese periodo de sufrimiento que su carácter fue moldeado para ser el líder que Dios planeaba. De la misma manera, los elegidos de Dios hoy están siendo preparados para grandes cosas, y esto exige un carácter fuerte y firme. Dios te dice hoy, estoy moldeando tu carácter para el propósito que tengo para ti. El carácter de los elegidos de Dios se destaca en la manera en que enfrentan las dificultades.
Aquellos que han sido llamados para grandes misiones no huyen de los desafíos, los enfrentan con la cabeza en alto, confiando en que Dios los sostiene. Este desarrollo de carácter se puede ver en Pablo, el apóstol, quien, a pesar de todas las persecuciones y sufrimientos, nunca desistió de su misión. Cada dificultad que enfrentaba era una oportunidad para crecer en paciencia, fe y resiliencia. El enemigo puede atacar, pero el carácter de los elegidos de Dios los mantiene firmes en sus convicciones. Otro aspecto importante del desarrollo del carácter es la humildad. El sufrimiento enseña a los elegidos de Jesús a depender completamente de Dios. A menudo somos tentados a creer que podemos superar los desafíos con nuestra propia fuerza, pero es en el momento de mayor debilidad que Dios nos muestra que su fuerza es suficiente. ¿Por qué son odiados todos los elegidos de Dios? Porque, al desarrollar un carácter humilde y dependiente de Dios, se convierten en una amenaza para el reino de las tinieblas. La humildad es una marca de los elegidos de Dios, y solo se desarrolla plenamente a través de las pruebas. Además, el desarrollo del carácter también implica confianza. Los elegidos de Dios son llamados a confiar en Él en todas las circunstancias, incluso cuando todo a su alrededor parece estar desmoronándose. Esta confianza se construye a lo largo del tiempo, a través de pequeñas y grandes pruebas. Abraham, cuando fue llamado a sacrificar a su hijo, demostró un nivel extraordinario de confianza en Dios. Esta confianza no surgió de la nada, fue el resultado de años de caminar al lado de Dios, de momentos en los que tuvo que confiar ciegamente en el plan divino. Dios te dice hoy, estoy construyendo en ti un carácter que refleja mi gloria. Por último, el desarrollo del carácter de los elegidos de Dios es una jornada continua. No es algo que sucede de una vez, sino un proceso que dura toda la vida. Cada desafío, cada dificultad es una oportunidad para crecer en madurez espiritual y convertirse en más semejante a Cristo. Los elegidos de Dios son moldeados por el fuego de las pruebas y al final salen más fuertes, más sabios y más preparados para cumplir el llamado divino en sus vidas. Dios siempre está trabajando en nosotros, desarrollando nuestro carácter para que podamos realizar la misión para la cual hemos sido elegidos. Para los elegidos de Dios, cada prueba, cada sufrimiento no es en vano. La recompensa final está garantizada para aquellos que perseveran en el camino del Señor. Dios, en su infinita justicia, no deja que los de sus hijos pasen desapercibidos. Job, que enfrentó una serie de tragedias, fue restaurado de manera grandiosa. Perdió todo, pero, porque mantuvo su fe inquebrantable, Dios le devolvió el doble. De la misma manera, los elegidos de Jesús enfrentan grandes dificultades, pero saben que al final de cada batalla existe una promesa divina que los espera. Dios te dice hoy, yo recompenso a aquellos que permanecen firmes. La perseverancia es una de las mayores características de los elegidos de Dios. No se rinden fácilmente, incluso cuando el camino parece imposible de seguir. Cada obstáculo superado es un paso más cerca de la recompensa final. La pregunta ¿por qué soy atacado por el enemigo? Puede surgir repetidamente a lo largo de la jornada, pero la verdad de los elegidos de Dios es que esos ataques son señales de que algo grande está por venir. El enemigo intenta impedir que recibamos la recompensa, pero es con fe y perseverancia que los elegidos de Dios alcanzarán las bendiciones que les han sido prometidas. Esta recompensa final puede asumir muchas formas, puede ser una restauración espiritual, como la que experimentó Job, o una elevación física, como la que vivió José al ser elevado al poder en Egipto. Los elegidos de Jesús saben que Dios es fiel a sus promesas, y aquellos que mantienen la fe, incluso en tiempos de dolor, cosecharán frutos que van más allá de lo que pueden imaginar. La pregunta ¿cómo saber si soy un elegido de Dios?
a menudo se responde al darnos cuenta de que a pesar de todas las dificultades, aún estamos caminando con Dios. Esto es una prueba de que la recompensa está en camino. La recompensa final también incluye bendiciones espirituales que van más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Los elegidos de Dios no buscan solo riquezas materiales, sino también un crecimiento espiritual que les permita vivir de acuerdo con el propósito divino. Así como Pablo, que sufrió innumerables persecuciones pero nunca perdió de vista su misión, los elegidos de Dios comprenden que la mayor recompensa es estar en comunión con Dios. Dios te dice hoy, estoy preparando para ti una recompensa que el mundo no puede dar. Además de las bendiciones espirituales, la recompensa final también incluye el descanso y la paz que solo Dios puede proporcionar. Después de años de lucha y pruebas, los elegidos de Jesús encontrarán descanso en los brazos del Padre. Esta paz no significa ausencia de desafíos, sino una confianza plena de que independientemente de lo que suceda, Dios está en control. El camino es arduo, pero el destino final vale cada esfuerzo. Los elegidos de Dios poseen características que los capacitan a seguir adelante, sabiendo que la recompensa está garantizada. La recompensa final es una certeza para los elegidos de Dios. Cada sufrimiento, cada ataque, cada prueba de fe forma parte del proceso que nos conduce a esta recompensa. El enemigo puede intentar desviar el camino, pero Dios es fiel y sus promesas no fallan. Cuando nos mantenemos firmes, enfrentando las adversidades con fe y coraje, Dios nos recompensa de manera abundante, tanto en este mundo como en el porvenir. Él te dice hoy, la recompensa está llegando, sigue perseverando. Ahora que entiendes por qué el camino de los elegidos de Dios es más difícil, te pregunto, ¿qué estás haciendo con todo este conocimiento? ¿Estás permitiendo que las adversidades te fortalezcan o estás dejando que te derrumben? El sufrimiento que enfrentas como elegido de Dios tiene un propósito mayor y es tu fe la que te llevará hasta la recompensa final. A menudo, el camino de los elegidos es más difícil, lleno de pruebas y desafíos. Esto se debe a que Dios está moldeando tu carácter, fortaleciéndote para los grandes planes que tiene para ti. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar ante los obstáculos que se presentan hoy? Recuerda que eres un elegido de Dios, y aunque el desierto pueda parecer árido, la victoria está asegurada para ti. Mantente firme en la fe, persevera en la oración y sigue adelante, porque el propósito divino para tu vida es más grande de lo que puedes imaginar. Al final, habrá un manantial de vida que florecerá en tu corazón, llenándolo de paz y esperanza. Amén. Además, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir extendiendo el mensaje de esperanza y fe, alcanzando a más personas que buscan experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Señor, te agradecemos por las señales que nos guían y por la manera en que trabajas en nuestras vidas. Abre nuestros ojos para ver tu gracia en cada momento y fortalece nuestra fe en los desafíos. Que podamos seguir buscando tu propósito y compartiendo tu amor con quienes nos rodean. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente y te guíe en cada paso de tu camino. Que su presencia continúe fortaleciendo tu fe y dándote la victoria en cada desafío. Gracias por acompañarnos en esta jornada de fe y recuerda que cada desafío es una oportunidad para acercarte más a Dios. Así que, ¿qué harás hoy con la lección aprendida sobre el camino de los elegidos de Dios? Nos vemos en el próximo video, y que Dios te bendiga siempre.